Muy bien, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Muy contento nuevamente de encontrarme con ustedes y de continuar avanzando con esta obra tan interesante. Realmente es una obra muy hermosa, basada en el Dzogchen. Y bueno, vamos a avanzar un poco más. También parece que el capítulo 7, no, el capítulo 7 es un poco más extenso. Y bueno, antes de comenzar con el compartir, vamos a iniciar como siempre con el Guru Yoga. ¿Ya? Vamos a poner acá la pantalla, el Guru Yoga, y vamos a comenzar todos. Muy bien, comenzamos. Manos juntas y entonamos el Guru Yoga. Che te wa Shenpe podrán tu tren chen sa wei ta ma la so zang ye sen zong ba ri o Sherangorangi Shepaji En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo, benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, buenas noches, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el libro. Habíamos avanzado un poco el capítulo 6, pero como solamente leímos una página, de repente podemos hacer nuevamente referencia a esta última parte para que podamos seguir el hilo y la secuencia, ¿de acuerdo? Y bueno, comenzamos entonces con el capítulo 6. Capítulo 6, meditación. Esto ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vamos a tener nuevamente un encuentro con esta parte. Si nuestro interior se ve oscurecido por buenos o malos pensamientos, es lo mismo. Ya eso lo habíamos referido. De lo que se trata es de experimentar nuestro verdadero ser más allá de la mente conceptual. Esto es Dzogchen, ¿no? Porque el concepto bueno o malo es un concepto, así sea bueno, así sea malo. Y no es que esté malo los conceptos buenos, simplemente el Dzogchen va más allá de los dos, ¿ya? El Dzogchen es ir más allá de ello. Entonces, refiriéndonos al libro, dice, mucha gente utiliza la meditación para reducir la tensión, mejorar la salud, pero esta no es la finalidad de la meditación. Ahora, tampoco significa lo contrario, tampoco. Pero es que si nosotros estamos con la mira hacia esa dirección, uno va solucionando en realidad todos los demás problemas. Su finalidad es lograr la iluminación, ¿ya? ¿Y qué es la iluminación? La iluminación significa llegar a ser un ser humano completo. La iluminación significa llegar a ser un ser humano completo. ¿Cómo lo referimos en el glosario cuando lo revisamos? Nosotros estamos en el samsara. Ya también revisamos que era el samsara. Pero si gustan lo podemos volver a ver también. Que es un estado de conciencia en el que fácilmente podemos enojarnos o tener celos y en el que fácilmente podemos estar con el ánimo muy cambiante. Y así podemos continuar por muchas vidas. Este es el samsara. Estamos en el samsara. ¿Alguien quiere que refiera sobre el glosario, el concepto de samsara? O ya creo que para la mayoría le quedó claro. Si gustan pueden escribir o también encender su micrófono. ¿Está claro el samsara? ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Las personas que practican la meditación quieren salir del samsara. Gracias, José. Y superar las limitaciones. Me dices, José, si te entiendo si lo leo o no lo leo. Ya. Me dice sí o no, ¿de acuerdo? Liberarse como un pájaro detenido, del nido, perdón. Y aquellos que se dan cuenta de que la felicidad no se encuentra en el samsara, gracias, José, la buscan en su interior, yendo a lo más profundo de sí mismos para descubrirse, encontrando un maestro, abriendo su corazón, recibiendo las enseñanzas sagradas y aplicándolas como una totalidad. Ujú. Es así como vamos a lograr la iluminación que está dentro de nosotros. La iluminación que está dentro de nosotros, ya está dentro de nosotros, ya está dentro de nosotros mismos. Es así como vamos a lograr el estado de Buda, en nosotros mismos. Todos tenemos al Buda en nuestro interior y necesitamos descubrirlo. Independientemente de cuál sea nuestra nacionalidad o nuestra religión, todos lo tenemos. Le podemos llamar, si queremos, Dios en nosotros, ¿no? Para la comprensión de nosotros como occidentales, podemos referirlo también así como Dios en nosotros. La manera en que lo encontramos no es únicamente orando, necesitamos practicar la meditación activa, aplicando nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo y nuestra propia habla. No podemos ignorar nuestro cuerpo, no podemos ignorar nuestra habla y tampoco podemos ignorar nuestra propia mente. No es suficiente decir, Dios ayúdame. No funciona de esa manera. Debemos actuar dentro de nuestra propia existencia. Ahora sí pasamos a la lectura que corresponde a donde nos habíamos quedado, ¿no? 3 sistemas de meditación es el subtítulo de este capítulo 6. ¿Ya? 3 sistemas de meditación. Explicaré ahora los 3 sistemas de meditación. ¿Ya? Sutra, Tantra y Dzogchen. ¿Ya? Son 3 sistemas de meditación. Sutra, Tantra y Dzogchen. Los 3 tienen la misma meta, lograr la iluminación a través de vencer los obstáculos y conectarse con la sabiduría. Pero cada uno tiene una forma específica. Al primero, Sutra, ¿no? Que es un sistema de meditación. Sutra le llamamos el camino de la renuncia. Sutra es el camino de la renuncia. El segundo es Tantra, que es el camino de la transformación. Tantra es el camino de la transformación. Y el tercero es Dzogchen, es el camino de la autoliberación. Entonces, aquí en este subtítulo se refiere sobre los 3 sistemas de meditación. Sutra, Tantra y Dzogchen. Sutra, el camino de la renuncia. Tantra, el camino de la transformación. Y Dzogchen, que está referido a este libro, es el camino de la autoliberación. Aquello a lo que renunciamos, aquello que transformamos y aquello que liberamos es lo mismo, ¿no? Haciendo referencia a lo que renunciamos, Sutra. Aquello que transformamos, Tantra. Y aquello que liberamos es Dzogchen, y en este párrafo dice, es lo mismo, porque tienen el mismo objetivo. Es la oscuridad causada por nuestra ignorancia, por nuestras limitaciones, por lo que llamamos las emociones negativas. ¿Ya? Ignorancia, odio y apego, ¿no? Ignorancia, odio y apego, ¿no? Un poco para recordar, cuando se hace referencia de la ignorancia, odio y apego, tiene que ver mucho la limpieza de las 9 respiraciones que se hace en la práctica de meditación. En la práctica de las 9 respiraciones antes de la meditación, Tenzin Wangyal hace justamente la práctica de las 9 respiraciones, ¿no? La primera ronda de 3 respiraciones tiene que ver con lo que es, en este caso, el odio, ¿no? La aversión, la ira.
Cuando nosotros limpiamos el otro canal, que es el rojo, tiene que ver con el apego, y el canal central con la ignorancia, ¿no? Entonces, por eso es que dice, por nuestras limitaciones, por lo que llamamos emociones negativas, que es la ignorancia, el odio y el apego, que se limpian o se despejan estos canales cuando hacemos las prácticas de las 9 respiraciones. Y bueno, ignorancia, odio, apego, celos y orgullo. Las 5 emociones negativas son la causa del sufrimiento y no las tenemos, no tendremos, y si no las tenemos, perdón, y si no las tenemos, no tendremos sufrimiento. Si uno está libre de la ignorancia, el odio, el apego, los celos y el orgullo, no tenemos estas 5 emociones negativas que son la causa del sufrimiento, simplemente no tendremos sufrimiento. Dependiendo de la forma en la que decidamos trabajar, seguiremos uno u otro de estos caminos. Para ilustrar los 3 caminos, daré un ejemplo. Hay diferentes formas de combatir el veneno de una planta. La planta es la de quien renuncia al veneno. ¿Ya? Voy a repetir eso un libro aparte porque me trae un poco, dice. Daré un ejemplo, dice. Hay diferentes formas de combatir el veneno de una planta. ¿Ya? Una forma de combatir el veneno de una planta es quien renuncia al veneno. ¿Ya? Esa es una forma. Y lo desecha o se mantiene lejos de la planta porque es venenosa. ¿Ya? Este sería el enfoque sutra para poder comprenderlo, ¿no? Haciendo una analogía. El enfoque de la renuncia. El segundo camino es la transformación. Este sería, por ejemplo, el enfoque de un médico que no tiene que renunciar a la planta venenosa, sino que se propone cambiarla. Toma la planta, la hierve, la seca y convierte la sustancia del veneno en medicina. ¿Ya? Esto pues equivale al camino del tantra, ¿no? En el tantrismo, en las prácticas tántricas, se transforman las cosas. No se renuncia, se transforma en el tantra, ¿ya? El tercer camino es la liberación, que tiene que ver con el Dzogchen. No es el camino de quien renuncia en el Dzogchen, ni tampoco es el camino de quien transforma en el Dzogchen, no, sino que consiste en tocar directamente las emociones negativas. Esto sería como lo que hace el pavo real. El pavo real que se come el veneno de manera directa. El pavo real se come el veneno de manera directa. No cambia nada, ni renuncia. Por el contrario, el veneno incrementa su vitalidad en lugar de matarlo, como suele ocurrirle a la gente común, que es la que sufre, ¿no? ¿Ok? Voy a repetir esta última parte. Dice, el tercer camino es la liberación. No es el camino de quien renuncia ni el de quien transforma, sino que consiste en tocar directamente las emociones negativas. Esto sería como lo que hace el pavo real, que se come el veneno de manera directa. No cambia nada, ni renuncia. Por el contrario, el veneno incrementa su vitalidad en lugar de matarlo, como suele ocurrirle a la gente común. A la gente común la mata. Entonces podemos ver que los enfoques en relación con las emociones negativas son diferentes en los 3 sistemas, pero los 3 son enseñanzas valiosas y son muy útiles para las diversas personas, porque no todos somos iguales. En Dzogchen no se transforma nada, ni se busca la renuncia. Al tratar de transformar las cosas, tendemos a reemplazarlas con un antídoto, lo cual no es correcto en sí mismo porque es una idea conceptualizada. ¿Ya? Es un buen pensamiento, pero también es un problema. En términos de la mente, los buenos y los malos pensamientos son lo mismo. Los buenos y los malos pensamientos son lo mismo. Ambos son conceptualizaciones, son conceptos, y por este motivo nos distraen del estado natural de la mente. Para que quede más claro, si te golpeas la cabeza con una bola de oro, o si te golpeas con una piedra, sientes dolor.
no es mejor el golpe del oro que el de la piedra. Si nuestro interior se ve oscurecido por buenos o malos pensamientos, es lo mismo. De lo que se trata es de experimentar nuestro verdadero ser más allá de la mente conceptual. Nuestro verdadero ser más allá de la mente conceptual, esto es Dzogchen. Bien, de acuerdo, hemos terminado el capítulo 6. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a leer un poco del capítulo 7. Vamos a leer hasta 2 páginas, no leeremos más para tampoco engordarnos en teoría, sino de que esto tenga una aplicación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que de repente podemos retomar para que quede más claro? ¿Algo que podemos revisar como términos que están en el glosario? Por favor, pueden hacer uso de la palabra o si no también pueden escribir. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro, me imagino. Pero pueden escribir. Muchas gracias, José, por escribirnos. Muy bien, continuamos entonces. Capítulo 7. Gracias, José. Capítulo 7, los obstáculos. Practicar Dzogchen significa estar en la perspectiva ilimitada. Practicar Dzogchen significa estar en la perspectiva ilimitada, en la meditación espontánea. Entonces, cualquier cosa que hagas será un comportamiento espontáneo, sin esfuerzo y flexible. ¿Ya? Repito esta última parte. Entonces, cualquier cosa que hagas será un comportamiento espontáneo, sin esfuerzo y flexible. ¿Ya? Hablemos de los obstáculos de la perspectiva y los que surgen durante la meditación y el comportamiento. Repito, hablemos de los obstáculos de la perspectiva y los que surgen durante la meditación y el comportamiento. Entonces, se va a hablar de los obstáculos de la perspectiva. Obstáculos de la perspectiva es el subtítulo de este capítulo 7. Obstáculos de la perspectiva. Los obstáculos relacionados con la perspectiva son básicamente 2. Un punto de vista estrecho, limitado, y las palabras y los conceptos. ¿Ya? Antes de meditar, necesitamos tener una perspectiva, una comprensión. Escuchas, piensas, reflexionas, practicas, experimentas y dejas ir tus experiencias. Cuando escuches, asegúrate de que escuchas correctamente y trata de llevar a la práctica lo que has escuchado. Puedes escuchar muchas cosas, pero durante la práctica, centra tu atención. Por lo que se refiere a las palabras, casi siempre hay un concepto que está ligado a la palabra. Por ejemplo, la palabra amor puede definir muchas cosas y puede hablar mucho sobre eso. Todo ello, pensamientos, palabras, reflexiones. No tiene mucho que ver con la experiencia del amor. Lo mismo sucede con la perspectiva. Tenemos una palabra y un concepto y una idea de lo que es la perspectiva. Podemos decir que la perspectiva no tiene límites. Este es un concepto también. Básicamente podemos decir que el concepto es un conocimiento, es un entendimiento, pero más allá es un obstáculo y este puede ser uno de los puntos en que muchas personas se quedan atoradas. Bueno, sí, brevemente hace referencia de que de pronto un concepto, un pensamiento puede estancarnos porque yo tengo una perspectiva en base a estos contenidos. Y entonces por eso es que se habla de los obstáculos de la perspectiva. Entonces cuando somos conscientes del obstáculo de la perspectiva, podemos superarlo, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Está claro hasta aquí? Si no, lo puedo retomar. Esta parte es un poco de repente más
más elaborado, sí. Cuando tienes la experiencia de los fenómenos, sabes que algunos te producen felicidad. ¿Ya? Cuando tienes la experiencia de los fenómenos, sabes que algunos te producen felicidad. Otros te producen tristeza. Al preguntarte, ¿qué es el mundo? Trata de entender desde qué perspectiva lo estás viendo. ¿Ya? Trata de entender y de preguntarte, ¿no? ¿Qué es el mundo? Trata de entender desde qué perspectiva lo estás viendo. De eso se trata en las enseñanzas. Pero muchas veces, cuando estamos hablando de esto, se convierte en una discusión abstracta, ¿ya? O también se convierte en una discusión conceptual. Podemos llegar a imágenes filosóficas y a palabras que definen muy bien la experiencia. Pero de todas maneras, ¿qué sentido tiene llegar a una definición con palabras? ¿Qué sentido tiene llegar a una definición con palabras? No tiene mucho sentido. Así, el obstáculo de la perspectiva son las palabras. Es decir, cuando uno puede definir algo muy claramente, pero no tiene la experiencia de eso, en ese caso, no tiene ningún sentido definir la perspectiva. No tiene ningún sentido. Puede suceder, por ejemplo, que una persona tenga la idea muy clara de cómo quiere arreglar su jardín y de qué flores quiere plantar en él y cómo se va a ver. Pero cuando volteamos a ver su jardín, vemos que está todo árido. Eso significa que la palabra y la idea no llegaron a la experiencia. La palabra y la idea no llegaron a la experiencia. Este es un obstáculo. Es un obstáculo de la perspectiva. Hablar y pensar está dentro del contexto de la perspectiva. Está dentro de la perspectiva limitada. Cuando hablamos de algo, hay un obstáculo. Cuando pensamos en ello, es un obstáculo. Incluso lo que escribí aquí puede crear más obstáculos. Evidentemente, eso no significa que no debamos impartir las enseñanzas, valiéndonos de las palabras. Necesitamos utilizarlas. El Dharma siempre tiene que ver con las necesidades del individuo. Es por eso que hablamos de 84,000 dharmas diferentes, de 9 vías, de 4 vehículos, de 5 sabidurías, etc. Estas son cosas distintas. ¿Por qué hay tantas cosas distintas? Porque la gente quiere cosas distintas. No todos están de acuerdo en una sola cosa. Porque la gente tiene diferentes perspectivas. Piensan en las cosas de modo distinto. Tienen distintos puntos de vista. Necesitan ver lo que necesitan ver. Esa es su perspectiva. Esta perspectiva es limitada y las palabras y los conceptos son limitados. Y esto es un obstáculo, especialmente en Dzogchen. Bien, listo, vamos a dejarlo aquí. Hemos leído parte del capítulo 7. Este capítulo 7, bueno, tiene 2 hojas más. 2 hojas más y ya, bueno, eso lo continuamos la próxima semana. Y la idea es que todo esto que aprendemos y vamos asimilando, llevarlo a la práctica. Y vamos a hacer ahora la práctica de meditación. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos y vamos a practicar. Un segundito.
Listo, compartimos entonces. Todos nos disponemos para practicar. Espalda derecha, el pecho abierto, el mentón ligeramente hacia adelante y prestamos atención. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior.
Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos. Cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado
Ese es el primer refugio, first refuge, the Dharmakaya, el Dharmakaya, Rinchi. Bon-Yugyu. Sometime it Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. all. Rest in that refuge. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, Whom por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, time. First time in como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. rest. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Now be Ahora fully sé aware. completamente consciente de tu habla. Bring your attention to your Lleva tu atención hacia tu garganta. and gradually Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. be aware of the Sé silence consciente del silencio dentro de ti. and feel the silence Siente el silencio and connect through that. y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Allow to fully Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. and gradually Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, of del silencio de ser, the silence of being, silence of this moment. del silencio de este momento. In this inner En este silence, silencio interior hay un profundo sentido de paz. there is Hay una presencia de la conciencia. a sense of knowing, Un sentido de saber completamente, de ser completamente, sense of connectedness. un sentido de conectividad, That presence of awareness esa presencia de conciencia es la luz interior. you have accessed that Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. through the second door. Rest in that refuge, Permanece en ese refugio interior. connection with that La conexión entre esa conciencia y la luz.
That awareness is Esa Sambhogakaya, conciencia es Sambhogakaya, Soku. Zokku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. Last, La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. mind is always clear and luminous, Sé as the consciente crystal de ello. clear sky in the desert. Be aware of that. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Connect with that spaciousness. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco Feel that permite un sentido de rest in that calidez. spaciousness, and gradually allow Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. qualities, joy, love, compassion, equanimity, Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, whatever esas cualidades son qualities como una you are manifestación nirmanakaya, experiencing or Trulpi Ku. feeling, these qualities are like a Son manifestaciones pure puras de ese light. espacio y esa conciencia, They are pure manifestation esa of the naturaleza essence y of esencia. awareness. That essence, nature and essence. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa Just for a conciencia, moment, rest in that esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión qualities, o cualquier otra cualidad joy, que love, estés experimentando en este momento. Descansa ahí whatever de manera qualities you are continua. experiencing this moment, rest in there continuously. Dedicatoria. Muy bien, ahora vamos a hacer la dedicatoria. Un segundo, vamos a buscar acá. Muy bien, hacemos la dedicatoria
Que el beneficio de nuestra práctica y todo lo aprendido pueda beneficiar a todos los seres. Vamos a hacer la plegaria. Kozonda eke awada jipa kanzonzen Shenanke do za ele tre kunjane zo Zangyenyu Tojo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. También pueden ver la grabación, en los próximos días va a estar. Gracias a Arnaldo, gracias a Paulina, gracias a Liliana, a José, a Carlos, gracias por supuesto a Andrea, gracias a todos ustedes. No sé si Andrea quiere decir algo antes de finalizar. Somente agradecer, muy hermoso. Muchas gracias, sí, muy hermosas las enseñanzas y bueno, nos encontramos entonces la próxima semana, el próximo jueves. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias, Carlos, gracias. Muchas gracias. Gracias, perdón.